buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de turismo, vamos a hablar con el director del Hotel Meliá Salinas de Costa Teguise, con Ernesto Guerra. Pues un poco conocer la historia y la trayectoria que ha tenido, no de toda la historia, me refiero a este año de pandemia, cómo está, ahora mismo está cerrado, también cuáles son las perspectivas y también vamos a analizar pues de primera mano con Ernesto Guerra de cuál es la situación. El Reino Unido también da uno para adelante y otro para atrás, también cosas que nos preocupan a todos porque el turismo no deja de ser el principal motor económico de la isla. Sin más dilación empezamos a hablar con Ernesto Guerra. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días y gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Ernesto, la primera pregunta es un poco ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el hotel está ahora cerrado? ¿Desde cuándo cerraron? No sé si se abrieron, volvieron a cerrar. ¿Cómo es la situación? Pues mira, la situación fue el año pasado con la triste noticia de la pandemia, pues tuvimos que cerrar obligados como el resto de los hoteles. Y a principios de julio abrimos Meliá Salinas y Sol Lanzarote, los dos hoteles, y los mantuvimos abiertos hasta enero de este año, que por falta de demanda pues nos vimos obligados a cerrarlos. Sí, ¿no? Ya era como evidente, ¿no? Era muy poca gente, muy poco turismo. Yo me acuerdo en el verano también estuve en un hotel del sur de aquí de Lanzarote y era casi imposible, ¿no? También mantenerlo, porque encima luego lo complicado es recuperar, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Eso también fue... Sí, hubo ahí un impasse de tiempo de bastante incertidumbre a finales de enero, que bueno, pasa algo similar con lo que nos vamos a encontrar ahora a final de mayo, y es que no sabemos qué va a pasar con los ERTE. Los ERTE no sabemos si se prolongan, no se prolongan o qué sucederá, y como es normal, de esto depende pues la planificación de una empresa, ¿no? Si lo traducimos esto pues a un pequeño complejo de apartamento o un pequeño hotel, esto es vital para su planificación y su supervivencia. O sea, no podemos esperar a que los empresarios planifiquen su economía para los siguientes meses para poder sobrevivir después de un año entero de pandemia a los últimos 10 días a saber si se continúan con los ERTE o no. O sea, esto es de vital importancia saberlo ya. Claro, en este caso ustedes, por ejemplo, ¿tienen alguna fecha prevista para que podría haber una reapertura? Tuvimos el Meliá Salinas pensado para abrir quizá a principios de mayo y el Sol Lanzarote mitad de mayo aproximadamente por el tema de los ingleses. Pero bueno, todo está cambiando a un ritmo muy rápido y nos obliga a tomar decisiones continuas, a posponer de momento las aperturas. Todavía no tenemos una fecha concreta de ninguno de los dos hoteles, pero estamos deseosos, por supuesto, de abrirlos cuanto antes. Primero por nuestros equipos, porque tienen muchas ganas de trabajar y de volver a encontrarse con nuestros clientes. Y nosotros por el negocio, ¿no? Porque es importante ya pues activar el negocio. La verdad que sí, porque también en el caso de una reapertura, ¿cómo sería? ¿Se tiene que recuperar a todos los profesionales, los trabajadores? ¿Cuántos trabajadores tienen plantilla, por ejemplo, un hotel como el Meliá Salinas? Pues el Meliá Salinas en una punta de ocupación puede estar en unos 180 trabajadores más o menos y el Sol Lanzarote pues unos 140, 150 aproximadamente. Estamos hablando de muchos empleos detrás de estos hoteles, ¿no? Y como nos pasa a nosotros, pues pasa con otros muchísimos hoteles. La isla ahora mismo, tú te mueves por ella, no os lo tengo que contar y vemos que está, parece esto desolador, ¿no? Completamente desolador. Sobre todo también todos estos negocios, siempre hablamos de los hoteles, pero también hay que pensar mucho en todos estos restaurantes que viven del turismo, todas estas tiendas que viven de souvenir que viven alrededor nuestro. Bueno, hay mucho negocio flotante que está alrededor de los hoteles y de nuestros clientes que compartimos con ellos y es preocupante no poder reactivar el turismo cuanto antes. Claro, es que de hecho en las cucharas, por ejemplo, se ve perfectamente qué negocio es de residentes y cuál es estrictamente de todos los bares esos que llegando a la Antiusisona, como eso de más tal, pero los que eran de irlandeses o de ver partidos, eso está completamente cerrado. Todo cerrado. Las tiendas aquellas de ventas de souvenir y de gafas de sol o de esas cosas están... Todo cerrado, la verdad que es bastante desolador y pasa otro tanto en Puerto del Carmen. Sí, Puerto del Carmen incluso casi que diría que más. Y de esos 180 trabajadores creo que has dicho, por ejemplo, del Meliá y también del Sol Lanzarote, me has dicho los que tienen. ¿Cómo se recupera? Porque hay mucha gente que dice que si el gobierno hubiera sido claro, por ejemplo, si le hubiera dicho, oye, pues
esto va a estar mal dentro de tanto, pero les dieron esperanza, entonces muchos abrieron, o sea, que a lo mejor otros si me hubieran dicho, pues le pongo un ERTE, no sé si ahora cómo va a recuperará toda la plantilla, le obliga, ¿cuál es la ley? Como te decía antes, no tenemos claro, porque bueno, dependerá de la renovación. Dependerá de la renovación o no de los ERTE. Entendemos que esto debería seguir como mínimo hasta septiembre-octubre, que es cuando empieza nuestra temporada fuerte en Canarias. Y esperemos que para esas fechas pues tenemos esperanzas de que se va a recuperar el turismo, ¿no? No obstante, nuestro grupo Meliá tiene 126 hoteles en España. Preveemos, si todo va bien y no hay ningún cambio brusco en los países emisores, de tener un 85% abierto en España del negocio, ¿no? Durante el verano. Claro, es verdad que nuestro negocio mucho se basa en temporada de verano, es decir, con aperturas en lo que viene a ser más o menos abril, mayo y cierres en septiembre, octubre como muy tarde. Igualmente nos vamos a ver muy lastrados este año, pero la compañía tiene grandes esperanzas en tener al menos unos 90 hoteles abiertos durante este verano. Claro. Bueno, a ver si sale bien y por lo menos que se abran cuantos más, y sobre todo el nuestro, que los nuestros de aquí de la isla. El Reino Unido, un pequeño, parecía que no, un 70% de inmunización, de tal, pero ahora ya hay otra pequeña parada, ¿no? Sí, la verdad que nos trae muchas esperanzas escuchar estas noticias sobre el Reino Unido. Tampoco están siendo muy claros, parece ser que hoy iban a dar también algunas noticias sobre cómo iba a funcionar este semáforo que Boris Johnson había declarado que iba a imponer a las personas que viajen de Reino Unido hacia afuera, y no está muy claro. Entonces, obviamente, sí, para nosotros lo más importante, está claro que es muy importante que ellos consigan su vacunación, pero lo más importante es que la conseguimos nosotros, en Canarias. Primero Canarias y luego el resto de España, ¿no? Y esto no está sucediendo. Estamos siendo muy lentos. Está demostrado que Europa estamos siendo los más lentos del mundo entero. Sí, los grandes bloques de países. Muy lentos, muy burocráticos. Es verdad que no se puede traer ninguna vacuna que no esté aprobada por la EMA, eso está clarísimo, que tienen que estar todas, que hayan pasado sus certificados, pero de luego no estamos siendo nada ágiles ni transparentes con la vacunación, y esto es lo más importante para que nosotros consigamos nuestra inmunidad de rebaño, este famoso 70%, que es lo que pretendemos conseguir, y que esto poder abrir para el turismo. En Canarias tuvimos una oportunidad de oro para ser pioneros en conseguir el COVID-free. No existe, ni va a existir nunca. Los que hablen de esto es imposible, pero sí en ser referentes, en tener un control sobre no fronteras, porque no las tenemos, pero obviamente en nuestro territorio, claro, al estar fragmentado, nos ayuda mucho a controlar que esto no se propagara, ¿no?, dentro de nuestras islas. Entonces tuvimos una oportunidad de oro que no aprovechamos, y ahora tenemos una oportunidad de oro para estar vacunados los primeros y poder ser referentes, poder ser una de las zonas de España que antes se recupera a nivel turístico, y esto dependerá solo y exclusivamente de la vacunación. Tú antes me decías que todo por ejemplo, el tema de AstraZeneca, ¿no?, que la han cuestionado, y luego incluso ibas más allá, ¿no?, que por qué no se ha negociado la compra con otras vacunas. Sí, esto es una opinión muy personal mía, ¿no? Y pienso que detrás de toda esta historia de AstraZeneca también hay una parte muy política. Sí. ¿Vale? Obviamente AstraZeneca es una vacuna que viene del Reino Unido ya no está en Europa, entonces, bueno, vamos a buscar todas estas trabas, y al parecer también AstraZeneca no se había aventurado en este tipo de vacunas como las que está haciendo ahora, y vamos a ponerle todas las trabas posibles para que esto no funcione. Ellos están vacunados, ya han conseguido su inmunidad de rebaño y la han conseguido con AstraZeneca. No sé, como te decía, es una opinión muy personal mía, pero creo que no estamos siendo lo suficientemente ágiles y estamos poniendo muchas trabas a lo que no tenemos que poner, ¿no?
Claro. De hecho, yo creo que como lo comentábamos el otro día aquí en la tertulia Café de Periodistas, un poco que los británicos, como los americanos, anglosajones, son cuando hay una guerra es una guerra. Entonces, Sí. ahí ellos una vacuna suya no se la van a dar solidariamente a nadie. Y nosotros estamos como en Italia, en Bélgica, repartiendo Sí. para todo el mundo. Y la verdad que al final, que también hay que ser solidarios, evidentemente, pero ser solidarios también con los tuyos, porque tú también se está muriendo mucha gente. Bueno, Estados Unidos ya están por vacunando a la gente de 30 años. O sea, no sé. Sí. Quiero decir que somos los últimos de la cola. Estamos ahí y estamos viendo qué pasa y nos llegan 100.000 vacunas y luego no sé qué. Oye, no, es que esto ha pasado mucho por vacilar primero con esta vacuna que le estamos poniendo en las barreras de entrada y segundo porque hemos querido ser los más listos. Al final se ha demostrado que hemos sido los más tontos en Europa de pagar los precios más bajos. Entonces, obviamente, las empresas farmacéuticas son empresas que se dedican al comercio y si otro se la paga más cara, pues te va a decir que tiene rotura de stock. Y es que es así, o sea, es ley de oferta y demanda. Es triste, pero es así. Y bueno, y está pasando lo que está pasando con el tema de la vacunación. Como te digo, es una opinión personal mía, pero lo que sí que es importante es que la vacunación ocurra ya, cuanto antes, que no se demore más. Y esto, si lo unimos con el famoso pasaporte sanitario del que se está hablando, carta verde o como lo quieras llamar, pues podría ser un impulso a que pasemos un invierno ni mucho menos como 2019-2018, pero sí ya con una demanda, digamos, estable y en la que los hoteles, muchos de los hoteles que están abiertos o que abren a pérdida. Es decir, no están abriendo para ganar dinero, están abriendo para perder menos dinero del que perderían estando cerrados. Entonces, esto nos ayudaría a estabilizar un poco, digamos, estos ingresos en los hoteles y poder ir recuperando esa inercia que teníamos antes del COVID. Vale. En cuanto al pasaporte sanitario o carta verde o como se le llame, ¿se tiene que hacer bajo un modelo? Es decir, hay no sé si distintos modelos, porque también ha habido polémica, es verdad que Sí. mucha gente considera que puede ser discriminatorio, pero para mí no lo es del momento que digas, bueno, tú tendrás que viajar con PCR o tú tendrás otras medidas, pero no sé si tú crees que se debería hacer de alguna manera. La verdad que es complejo opinar sobre esto porque no estoy muy informado y a nivel legal pues tiene su historia, ¿no? por la política de privacidad. Pero sí que yo creo que no es discriminatorio. Al final es como las vacunas que estás obligado a ponerte de niño. O sea, si no las tienes, cuando tú vas al colegio, te piden tu cartilla de vacunación y si no la tienes, pues no te dejan entrar. Sí. Es que es así de claro. O sea, ¿es que estamos discriminando a los niños? No, es algo que es una obligación. Y será tan sencillo como que al final el Estado impondrá que el que no tiene esa vacunación o ese PCR pues no podrá viajar. Será así. No sé qué más decirte porque tendría que indagar mucho más en el tema legal, pero creo que es necesario, por lo menos en estos momentos. En un futuro veremos si es necesario mantenerlo o no, pero desde luego que en estos momentos de post-COVID, en muchos sitios, todavía en España no, va a ser tremendamente necesario. Claro que sí. En cuanto, y ya terminando con el tema de la vacunación, en cuanto al tema de... hay una de las teorías que dicen, que lo hablábamos antes, ¿no? De que cuando surgió todo, hombre, el confinamiento, los esenciales fueron lo verdaderamente esencial, porque los hoteles y restaurantes estuvieron cerrados, eran reponedores, cajeros, supermercados y demás. Pero hay gente que dice que ahora nos hemos olvidado de ellos y también del que estás puesto, que también es los profesionales de la hostelería. No sé si ustedes demandan que hubiera una especial, no sé si algo, una prioridad o... No, yo creo que tiene que ir a su ritmo. Yo creo que sí que es verdad que es el motor de la economía en Lanzarote y en Canarias es el turismo, pero yo creo que tenemos que seguir un ritmo con las medidas de seguridad que tenemos actualmente. Yo creo que es más que suficiente. Se ha demostrado que pues mira, desde julio hasta enero que estuvimos nosotros no tuvimos ningún problema. Manteniendo las medidas, controles, pidiendo antígenos a la entrada, teniendo un control en puerta, distancias, limpiándose las manos bien, los buffets bien controlados. Yo creo que no hay ningún problema. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que me contabas, que es verdad que en algunos casos, ¿no? y lo estábamos hablando ahora,
cajeros o gente que trabajaba en los supermercados, agricultores, eran esenciales antes de la pandemia, ¿no? Para darnos de comer, pero ahora no para la vacunación. Esto no tiene mucho sentido. Si eran esenciales antes, tienen que seguir siendo esenciales ahora. Por tanto, yo creo que a este personal se les debería dar una prioridad sobre otros. ¿Pero crees que sería un mensaje, y ya no digo ahora lo de los supermercados, digo, vamos a lo que es estéticamente de cara al exterior, que digas, no, es que en el sector turístico español, cuando tú vas, están vacunados? Hombre, desde luego sería una campaña importante para transmitir hacia afuera que todo el sector turístico estuviera vacunado, sin duda. Llamaría bastante la atención, sí. Bueno, si se reclama, a ver si se consigue. Estamos ya llegando al final. Con todo lo que ha pasado, porque hubo un momento que ya lo que menos se podía hacer era viajar. Lo que menos se puede hacer es turismo. Evidentemente, volveremos a viajar y volverá a haber turismo, pero sí. ¿Habrá un turismo distinto? Habrá un turismo distinto, estoy totalmente seguro. Habrá un turismo más responsable, que querrá salir más del hotel, que buscará espacios más abiertos. Estoy totalmente convencido, además creo que este parón, el sector turístico, bueno, ha sido terrible, pero nos ha hecho reflexionar mucho en nuestros modelos de negocio. En nuestro hotel, en Salinas, van a venir muchas sorpresas que no puedo desvelar todavía, pero que cuando ya las tenga listas para sacarlas del horno vendré a contároslas. Y te hacen reflexionar y cambiar diferentes áreas de tu negocio para este turismo que viene, que va a ser mucho más responsable, va a pensar mucho más en visitar espacios exteriores y no tanto en ser un residente esos 6-7 días del hotel, ¿no? Yo siempre he dicho que Lanzarote es una isla maravillosa, se diferencia muchísimo. Yo no soy de aquí, soy de Gran Canaria, pero es una isla referente que es única, los centros turísticos que tenemos aquí, el paisajismo que hay, no hay contaminación lumínica. Bueno, es un espectáculo que no hemos sabido transmitir, que yo también he empezado a descubrir desde hace 2-3 años. Me he empezado a conocer cosas como santuarios astronómicos que hay aquí y que no son nada conocidos para el turismo. Y la verdad que todo esto es responsabilidad de todos los que estamos aquí en Lanzarote comunicarlo a nuestros clientes. Y creo que todos nos vamos a involucrar mucho más en transmitir esto para que la gente conozca mucho más lo que es la isla, ¿no? Siempre desde el respeto, como no puede ser, aquí esta isla el respeto por el medio ambiente es absoluto y es al final lo que tenemos que transmitir a nuestros clientes, ¿no? Una de las cosas que también, y se hace mucho en Costa Teguise, y el Meliá ha sido referente también porque en el lugar en el que estaba, ¿no? La playa de las Cucharas con el tema del windsurf. El otro día me decía una amiga que recordaba cuando era pequeña, las Cucharas, decía, todo estaba lleno de tablas de windsurf y de vela. Evidentemente entiendo que no estabas tú ahí, pero habrás hablado con gente. Y la pregunta es, es verdad que ahora no hay tanto turismo, pero no sé si antes de la pandemia no había tantas velas. No sé si el turismo de windsurf se ha quedado dormido. Yo creo que han parecido más... Y lo digo por algo de la naturaleza, algo que se puede vender, como Lanzarote, un deporte limpio y... Yo creo que hay varios centros de windsurf que hacen un trabajo importantísimo y bueno, te puedo nombrar a un par de ellos, ¿no? A Eric o a Anchón, hacen un trabajo magnífico, ya no solo en la parte de windsurf, sino en transmitir lo que es el deporte de Lanzarote y cómo vivirlo aquí. Sí que es cierto que han aparecido más spots, no tanto en Lanzarote, pero sí en otras islas importantes para hacer windsurf o kitesurf, y de ahí que se haya disgregado un poco más el mundo del windsurf. Lo que sí me gustaría resaltarte, y es algo que nos debe preocupar mucho, hablando un poco de deporte, es el estado que están los dos campos de golf de aquí de Lanzarote. El Palmeral, también las palmeras. Sí, y están en un estado bastante... Yo creo que nunca han estado así, porque yo he hablado con mucha gente de aquí y nunca han estado así antes, sobre todo el de Costa Teguise, que es el que más años tiene, y es un problema de agua, ¿vale? Ellos utilizan el agua
de los hoteles, depurada de los que hoteles. necesitan los hoteles para depurar. Efectivamente. Entonces tienen un gravísimo problema ahora y lo digo porque esto es un driver importantísimo para el turismo cuando se reactive. Es decir, estos campos son vitales para que vengan jugadores aquí a jugar y que se alojen en hoteles también. Entonces, esto es algo que habrá que buscar una solución, incluso desde el Cabildo, echarles una mano a los campos a ver cómo pueden solucionar el tema del agua, porque está empezando a ser preocupante. La verdad que sí, al final hasta el turismo es necesario para producir esa agua que luego es depurada, la verdad que es una cosa tremenda. Ya para terminar, y breve, porque lo dijiste, no vas a decir las novedades esas que tiene en el hotel, pero sí se aprovechó, me imagino que se ha aprovechado para retocar cosas del propio hotel, ¿no? Sí, yo llegué hace 5 años aproximadamente, desde hace 5 años empezamos con una reforma importante en el hotel, la tenemos casi finalizada, nos faltan algunas áreas que estamos a punto de atacar. Y dentro de esa licencia de obra nos faltaban algunas zonas que no nos había dado tiempo a finalizar bueno, tuvimos que abrir el hotel y las estamos haciendo ahora, que es la fachada del hotel y algunas zonas interiores, mantenimientos fuertes, pero me alegra saber que con todos mis compañeros hoteleros que estoy hablando, todos los que están cerrados están aprovechando para pues, poner el hotel a punto para cuando vengan nuestros huéspedes, ¿no? que al final es lo más importante. Sí, ¿no? Lo está haciendo hasta Florentino con el Santiago Bernabéu, sí. ¿No? Aprovechó y juega en el estadio pequeño. Ernesto, podríamos hablar de muchas cosas, no hemos ido de tiempo. Ha sido un placer, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias. La palabra de Ernesto Guerra, director, en este caso, del Meliá Salinas, del Hotel Meliá Salinas de Costa Teguise, que bueno, ha dibujado un panorama que más o menos conocemos, pero ha indagado en algunas cuestiones, ¿no? Y luego ha hecho también varias puntualizaciones, sobre todo el tema de la vacunación lo considera clave para que de la seguridad, ya no sea desde el Reino Unido, sino nosotros también la tenemos que tener, ¿no? Y ahí, pues, lo que se está diciendo, muy pocas vacunas, y España dentro de la Unión Europea está actuando de una forma cautelosa que a lo mejor requeriría un poco más de brío, ¿no? Del resto, bueno, ha comentado y al final ese comentario, ¿no? De falta de agua depurada, al final los campos de gol, el Palmeral, también en esta casa lo hemos denunciado mucho y a quien tenga que tomar las decisiones que las tomen porque nos va la vida en ello. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.